Camilo Hola. Filártiga Callizo. Estábamos analizando, o por lo menos informando, que Paraguay sigue siendo uno de los países más corruptos. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. Sí, efectivamente los datos de Transparencia Internacional confirman de alguna manera algo que ya se sabe, ¿verdad? Que seguimos de alguna manera estancados en este escenario de alto nivel de corrupción que lógicamente afecta a la democracia, afecta a la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Y bueno, es un escenario que no estamos pudiendo corregir ya desde hace bastante tiempo. Bueno. ¿Cuáles son los últimos datos así para poder determinar que Paraguay no está logrando salir de la zona, por decirlo así, roja en materia de corrupción? Bueno, esta encuesta que hace Transparencia se basa justamente en la percepción de la ciudadanía respecto a la corrupción que hay en sus gobiernos, en sus países. Los datos de esta última encuesta arrojan, creo que estamos en el puesto 139 de 180 países, ¿verdad? O sea, solamente estamos por arriba de Venezuela, por arriba de Haití. Y estamos en un sitio, digamos, con México, con Guatemala, con países de Centroamérica, que históricamente también han tenido muchos problemas en sus democracias, sobre todo en el aspecto más institucional, ¿verdad? Son democracias vulnerables, democracias fallidas. Entonces, bueno, compartimos ese escenario con estos otros países, ¿verdad? Y yo sugeriría también, al mismo tiempo de ver esta encuesta de transparencia, contrastar estos datos de transparencia con el informe Latinobarómetro del 2018. El informe Latinobarómetro es elaborado por una organización que mide la calidad de la democracia en América Latina a partir de distintos aspectos, ¿verdad? Y ahí, bueno, ustedes van a poder cruzar los datos y se reconfirma, digamos, la relación que existe entre altos niveles de corrupción y calidad de la democracia, ¿verdad? Si ustedes se fijan en esta encuesta de transparencia, van a ver que no es una casualidad que los países con democracias más elevadas o mejores o mejor calidad de la democracia sean aquellos países que tienen menores o que tienen índices más bajos de corrupción, ¿verdad? Estoy pensando en Dinamarca, Sí. estoy pensando en Nueva Zelanda, ¿verdad? Que son, en materia de calidad de la democracia, hoy son países que están a la vanguardia y no por casualidad, como te digo, tienen también los niveles de corrupción más bajos a nivel mundial. Quiero En hacerte cuanto a una lo que es consulta, Camilo, muy precisa. una Sí, cosita nomás, si me permitís, para terminar, porque es importante. Y a sí. nivel de América Latina, vamos a ver que los casos de Uruguay, Costa Rica y Chile de vuelta se mantienen entre los países con menores índices de corrupción, que también eso se refleja en el Latinobarómetro. Las democracias con mejor calidad en América Latina son justamente estos países, ¿verdad? De Chile, de Costa Rica y de Uruguay. Eh, Camilo, ¿cuál es Sí. la relación existente entre la corrupción y la pobreza? ¿Van aumentando de manera directamente proporcional eso? Bueno, hay que entender que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo, digamos. O sea, altos niveles de corrupción afectan a la posibilidad que un Estado pueda realmente implementar y sobre todo destinar recursos a mejores condiciones sociales, ¿verdad? Estoy pensando en políticas, estoy Ujú. pensando en proyectos, y es gracias al presupuesto y a los recursos donde finalmente las políticas se pueden efectivamente poner en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, si los recursos que tenemos
los desviamos en lugar, o sea, los recursos previstos para educación, para salud, para construcción de escuelas, para merienda escolar, nosotros, o el Estado digo, en lugar de direccionarlos para lo que está previsto, se direccionan o se distorsionan la utilización de esos recursos, privilegiando a algunas personas, digamos, que tienen acceso al poder, efectivamente estamos restando posibilidad al Estado de poder satisfacer y garantizar mejores condiciones en materia de salud, en materia de educación y en otras materias, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto que la pobreza, entre otras cosas, se soluciona también con un Estado que sea un Estado fuerte, un Estado que pueda diseñar, implementar y sobre todo atacar los problemas de pobreza que tenemos, y en gran medida esos problemas se atacan con recursos presupuestarios, ¿verdad? Si un Estado que no tenga recursos o que no pueda destinar recursos efectivos a la lucha contra la pobreza, es un Estado que no tiene instrumentos para combatir a la pobreza y que por lo tanto posiblemente la pobreza vaya aumentando año tras año, ¿verdad? Uh-huh. La corrupción hace eso, la corrupción desvía recursos o distorsiona la utilización de recursos que tienen que estar puestos en función de proyectos sociales hacia el interés particular y personal de algunos que están administrando el poder en ese momento. Mencionaste a Haití, Venezuela como los países más corruptos de Latinoamérica, pero estamos perdiendo de vista Argentina y Brasil, que últimamente se están destapando hechos de corrupciones sí, feroces, pero aún así no nos alcanzan, si podríamos decir de una manera. A ver, Argentina y Brasil están levemente mejor posicionados que nosotros. Sí. Pero en una encuesta como esta, estar en el puesto 139 o estar en el puesto 129, digamos, no marca una diferencia real. Sí, sí. Es solamente una cuestión anecdótica. Sí. Ahora, si vos me decís, casos como el de Uruguay, que está en el puesto número 40 de 180 países, uh-huh, o otros países que pueden estar entre los 20 primeros países menos corruptos, ahí hay una diferencia sustancial. Sí. Pero estar 120, creo que Argentina ocupa el puesto 120, y nosotros estamos en el 139 o 129, digamos, hay una diferencia de cifra que no es sustancial, digamos, ¿verdad? Está por decirlo así, está en la franja roja también. Estamos en la franja roja, y de hecho, si te fijas en la encuesta, efectivamente lo que decía está muy bien, porque el mapa de la corrupción está clasificado de acuerdo a colores. Sí. ¿Verdad? Y si te fijas en el caso de América Latina, prácticamente todo el continente está en color rojo, que es, digamos, los casos de mayor corrupción, ¿verdad? Y solamente Uruguay creo que está pintado, lastimosamente no tengo a la vista el documento que te estoy diciendo, ¿verdad? Pero lo vi hoy hace un rato antes de la comunicación, lo estuve viendo, ¿verdad? Uh-huh. Solamente Uruguay y Chile están en un color así un poco más amarillo, con lo cual son menos corruptos, digamos, ¿verdad? Pero después el resto del mapa, México, nosotros, Centroamérica, Argentina, Brasil, todos están con el cáncer, te voy a decir, de la corrupción, ¿verdad? Porque es un problema endémico de nuestra región y es un problema, yo te diría que es el gran problema de nuestras democracias. Camilo, una pregunta sí, que siempre nos hacemos, o por lo menos cuando discutimos el tema con algunos colegas, es ¿en qué nivel de gobierno se da más corrupción? ¿Este estudio revela eso o es más genérico? Cuando me decís nivel de gobierno, ¿te referís a gobierno municipal, regional o gobierno central? Exactamente, exactamente. Mira, este estudio no hace una distinción, digamos, es muy buena la pregunta. Este estudio no lo plantea con esa clasificación, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Y es algo que a nivel de Paraguay yo creo que habría que hacer, ¿verdad? Porque hemos escuchado hace muy poco incluso
casos de malversación de fondos del FONACIDE, por ejemplo, Sí. en las gobernaciones, en municipalidades, ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, teniendo en cuenta que los gobiernos locales, municipalidades, son la instancia más cercana del ciudadano con su autoridad, digamos, o sea, la democracia se debería empezar a reconstruir desde ese espacio de nivel local, porque es el nivel más próximo que tiene el ciudadano con su autoridad. Yo no tengo conocimiento de que tengamos estudios en Paraguay actuales, digo, ¿verdad? De recientes sobre esos manejos, y sin embargo sí se escucha y se lee en los periódicos a diario los casos de malversación de fondos, sobre todo en gobernaciones, ¿verdad? Incluso hay un montón de gobernadores que están siendo imputados en este momento o están ahí con algunas denuncias serias de corrupción, ¿verdad? Es muy buena la observación que haces. Esta encuesta de transparencia puntualmente lo plantea de manera genérica, o sea, Sí. Paraguay clasifica con tal puntaje y se posiciona en tal puesto de 180 países en este nivel, de acuerdo a la percepción de corrupción. ¿Sabes qué es Pero lo que no hay pasa, una... Camilo? Lo que pasa Sí, es que finalmente incluso los medios de comunicación se centran más en grandes instituciones y que pueden tener hechos de corrupciones más visibles. Pero imagínate, por sí, ejemplo, en Paraguay hay más de 250 municipios sí, y no estamos escuchando que haya tantos casos de corrupción, excepto en municipios grandes como el de Ciudad del Este o algún municipio exacto, de Central, ¿verdad? exacto, Ujú. exacto. Por eso, creo que sería un estudio muy interesante que deberíamos generar desde la academia. Yo creo que es una muy buena sugerencia la que haces. Siempre estamos, como bien decís, mirando al nivel central de gobierno. Sí, Hay muchas cosas que están pasando en los niveles intermedios o en los niveles más próximos, como te digo, del ciudadano a su autoridad, que es el nivel local, y nos está tomando con la misma... Incluso muchas veces porque los medios de prensa se hacen eco en mayor medida de los grandes casos del gobierno totalmente. central, ¿entendés? Y bueno, ese es un trabajo que hay que hacer, investigación, y un trabajo que hay que hacer desde la universidad. En otros países las universidades también están para eso, ¿verdad? O sea, están justamente a partir de su centro de investigación generando insumos para el debate público, investigando sobre estas cosas que estamos diciendo justamente, ¿no? Dos cositas, Camilo, para cerrar Sí, esta comunicación. Uno, quiero ser un poco irónico. Lo que pasa es que sí, las universidades son antros de corrupción también en el país, primero, uno, ¿verdad? también, Y sí. dos, ¿cuáles son los datos técnicos de esta encuesta que se hizo? Si tenés a mano. La verdad que no tengo a mano el Ajá. detalle, ¿eh? Pero, Te soy muy pero sincero, ¿no? normalmente, ¿cuál es el mecanismo, por lo menos para conocer? Como te digo, son encuestas que se hace a la ciudadanía, digamos, ¿verdad? Mm. De los países. Y básicamente esas encuestas generan un nivel de percepción de la ciudadanía respecto a la transparencia y a la corrupción que existe en su gobierno, ¿entendés? Se ha atacado a estas encuestas de transparencia en algún momento, de ser de alguna manera subjetivas, Sí. ¿verdad? Incluso también se le ha criticado el rigor metodológico, ¿verdad? Pero más allá de eso, los resultados no son sorprendentes, digamos, en el sentido de que las mejores democracias son las que están mejor posicionadas en cuanto a que mantienen niveles más bajos de corrupción, ¿verdad? Yo me sorprendería de repente si algún país que esté muy bien posicionado en materia de calidad democrática figure con altos niveles de corrupción. Entonces yo diría, bueno, acá hay alguna contradicción, ¿me entendés? Ujú. Pero generalmente los países mejor institucionalizados, los países en cuyos sistemas se mantienen mejores niveles de calidad democrática, de Estado de Derecho, de respeto a la norma, de respeto a la Constitución, son, y no, como te digo, no por casualidad, son aquellos países que tienen menor índice o de percepción de la corrupción. Ahora,
la cuestión metodológica plantea un debate que nos llevaría a toda otra conversación, digamos. Sí, totalmente. Lo que creo que sería un error es dejar de atender O desvirtuar. desvirtuar que se ha hecho, ya que se ha hecho eso en Paraguay, en otros gobiernos, que en lugar de hacer una autocrítica y decir, señores, ¿cómo mejoramos esto? Se ha atacado a transparencia, se ha dicho, este informe no sirve, es tendencia. Claro, esa es una salida mucho más fácil que asumir. Con la excusa metodológica vos tapás tus propias falencias, digamos, ¿entendés? ¿De qué periodo es esta encuesta, Camilo? Las encuestas son anuales. Sí. Las encuestas son anuales. ¿Y estos resultados publicados hoy corresponden al año 2018? 2018, exactamente. Okay. Exactamente. Pero lógicamente, si te pones a ver, los años anteriores no hemos variado absolutamente nada en nuestra posición. Es muy difícil que entre año y año el país pueda variar de manera severa su posicionamiento, digamos. No se van a dar cambios tan drásticos en un periodo de tiempo tan corto, ¿verdad? Fíjate que hay ¿Cuál fue el año en que más lejos estuvimos de la corrupción, por decirlo así? ¿O siempre estuvimos en esa misma franja? Siempre estuvimos. Si vos te pones a ver de hace 10 años para acá, hemos mantenido siempre la misma tendencia, digamos. O sea, hemos estado, quizás podés mejorar 2 o 3 lugares, o 2 lugares, después volver otra vez a tu lugar anterior. Eso realmente no representa ningún solo cambio real, ¿entendés? O sea, es simplemente una modificación en la posición de 2 lugares, no te modifica absolutamente nada. Y tampoco creo que esos cambios sean a corto tiempo. Ahora, con lo que te quiero decir es que la modificación de esta tendencia implica cambios profundos y que forman parte de un proceso a largo plazo, Cristian, en el sentido de que las políticas públicas y el fortalecimiento normativo institucional que empezó en el Paraguay en el 2012, porque ese es otro elemento que quiero poner también en la discusión, ¿verdad? ¿Por qué ese año? No es que todo lo que estamos haciendo esté mal, y el Estado ha empezado a hacer esfuerzos de promoción de políticas de combate a la corrupción y de fortalecimiento normativo e institucional. Fíjate que en el año 2012 se crea la Secretaría Nacional Anticorrupción, la CENAC, ¿verdad? Sí. Que es un órgano fundamental para la lucha contra la corrupción porque es el órgano rector de la política, digamos, ¿verdad? Sí. En el 2015, 2016, a comienzos de 2016, mediante un decreto, se promulga el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, ¿verdad? Que entre otras cosas establece la conformación de una mesa interinstitucional de instituciones que puedan que se comprometan a combatir la corrupción. Eso es todo en el aspecto institucional, digamos, ¿verdad? Y también nosotros como comunicadores, por lo menos sí, para nosotros la ley de acceso a la información pública creo que también fue fundamental. Exacto, te iba a decir, en el 2014 tenemos la aprobación de la 5282, que es la ley de acceso a la información, y la aprobación de la ley de transparencia de salarios. 5189. 5189, que generó toda una revolución, digamos, ¿verdad? Tenemos el estudio ahora de la ley de declaración jurada también, por la cual se va a obligar a los funcionarios públicos a presentar su declaración jurada, ¿verdad? Entonces, fíjate vos, en el 92, la Constitución del 92 ya establecía el derecho de acceso a la información pública, y tuvieron que pasar más de 20 años para que se pueda promulgar la ley de acceso a información pública. Así es. Entonces, esos son elementos que en este análisis retrospectivo de los 30 años de democracia se tendría que tomar en cuenta. Vamos evolucionando, es muy lento el avance, pero este fortalecimiento que hemos tenido en estos últimos 6 años, entre el 2012 y ahora, esto vamos a poder ver los frutos
quizás de aquí a unos 10 años, en el sentido de que el fortalecimiento de la norma por sí sola no revierte las conductas sociales. No sé si me entendés. Sí. O sea, el fortalecimiento de la norma es un aspecto, ¿verdad? Pero eso después vos tenés que traducir al comportamiento social, a la conducta del individuo, para que pueda realmente... La norma de momento lo que hace es regular y condenar alguna actitud del individuo, no evita que el individuo deje de ser corrupto, ¿verdad? Así mismo, solamente a partir de la norma y a partir de políticas públicas que puedan acompañar la implementación de esa norma, vos vas a poder ver variaciones en la conducta del funcionario y también del ciudadano, ¿verdad? Que eso es lo que uno, digamos, va al Uruguay o va a Chile y se asombra del respeto del ciudadano sobre las cuestiones de la democracia, del respeto del funcionario sobre las funciones que tiene que cumplir. Bueno, ese es un proceso de construcción social que lleva años de tiempo, ¿verdad? Y una cuestión sociocultural hasta inclusive, ¿verdad? No, pero categórico, que tenés que trabajarlo desde los colegios.